Vamos a hablar de daño psíquico cuando existe una situación traumática. ¿Bien? ¿Eh? ¿Qué es una situación traumática? Es una situación en donde de manera intempestiva, de manera masiva, ocurre algo que no esperábamos, para lo cual no estábamos preparados. ¿Eh? La muerte de un ser querido. Generalmente estas situaciones, aparte, se dan de manera traumática. Por ejemplo, no es que alguien se murió, estaba enfermo y estaba convaleciente hace un año. No, se murió en un accidente, tuvimos una catástrofe natural, un incendio, se nos quemó la casa, participamos de un accidente automovilístico en donde hubo una situación muy fuerte, una máquina nos cortó la mano. Ese tipo de situaciones tiene que tener una magnitud importante y tener la característica de lo no natural en algún punto. Un abuso sexual, ¿bien? De lo no natural y de lo no esperado. Es decir, en el psiquismo, de golpe se ve afectado por una enorme carga de angustia, de estrés, para lo cual no estaba preparado. Esto indudablemente va a afectar en algún punto, se supone, nuestra condición que hasta ese momento teníamos. Es decir, nuestro funcionamiento era 10, 20, 50, 80, 90, 100 y de golpe lo va a afectar, sea como haya sido el funcionamiento previo. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es justamente la existencia de este daño y cómo es la presencia de este daño y en qué manera afectó la vida de la persona que lo ha sufrido. ¿Bien? Para eso tenemos que entender lo siguiente. Daño psíquico implica una situación traumática, entonces, que es la causa de este daño psíquico. Es lo que se denomina la causa inicial que generó este deterioro en el funcionamiento emocional, en el funcionamiento cognitivo. Lo complejo es determinar en qué modo afectó. Y porque para eso nosotros debemos tener en cuenta cómo funcionaba antes la persona y cómo funciona ahora. Es decir, antes iba a la universidad sola, la persona tenía una producción adecuada en el estudio o en el trabajo, tenía pareja, tenía amigos, ahora nos anima a salir a la calle, ahora necesita ser acompañada, ahora existe un deterioro funcional importante, tanto en el trabajo como en el estudio, se encierra, no tiene amigos, se peleó con su pareja, etcétera, etcétera. Lo complejo de esto, y un poco ahí va la pregunta, bueno, ¿cómo hago yo para darme cuenta cómo era antes la persona? O para averiguar cómo era antes y para poder comparar con el ahora. Bueno, ahí está, y acá quiero ser claro en esto, está un poco la habilidad de cómo uno va a preguntar también y de cómo uno va a instrumentar la entrevista. ¿Bien? Yo no puedo preguntarle directamente a la persona, bueno, a ver, ¿cómo era antes usted y cómo está ahora? ¿Qué hacía antes usted y qué no hace ahora? Tengo que indagar de manera elíptica, no yendo al foco, como una entrevista más bien libre, yendo de a poco, tocando particularmente todos los centros importantes de la persona. ¿Cuáles son los centros importantes de la persona? La familia, el estudio, el trabajo, la vida de pareja, la vida de amistad, la salud, los hobbies o los intereses de la persona, el tiempo libre.
como también, y en última instancia, las adicciones que esta persona puede haber tenido, tomando no solamente drogas, sino el cigarrillo, el alcohol, o el formato que haya tenido, ¿cierto? E ir indagando de ahí, pero hábilmente, sutilmente, ¿no? A ver, coménteme un poco cómo está configurada su familia, cómo está, y desde ahí cómo le ha ido en el colegio, en su momento, qué estudios tiene, y desde la entrevista vamos a ir recuperando información anexa que nos va a ir sirviendo para ver lo anterior y la actualidad de esta persona. Porque cuando existe daño psíquico, es un corte transversal que pasa en la vida de la persona. Hay un antes y un después. Y acá va a entrar también, vamos a tener que tener en cuenta, no solamente la magnitud del hecho, el estresor, sino también las características individuales de la persona. A lo mejor un hecho muy traumático ante una personalidad fuerte, bien estructurada, no genera el mismo impacto que a lo mejor un hecho menos traumático, pero una personalidad ya más débil, con un yo más endeble, puede generar mayor impacto. Bien, entonces, siempre cuando hablamos de daño psíquico, vamos a tener un hecho objetivo, que es el estresor, y un hecho subjetivo, que son las características de la personalidad del sujeto. Ahora, el antes y el después del hecho traumático, lo voy a tener que evaluar de manera sutil y en primer lugar con la entrevista, no me queda otra, pero una entrevista no dirigida en este caso, no dirigida en el sentido, no tipo cuestionario, ¿se entiende? Sino una entrevista un poco más larga, más amplia, en donde la persona se puede explayar más y nos vaya contando. Y ahí vamos a sacar información de lo anterior. Un segundo momento, también sutilmente vamos a ir preguntando, evaluando el ahora, lo posterior al hecho traumático. Y ahí sí vamos a tomar los test necesarios que nos van a permitir advertir cómo está el sujeto ahora.